Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día martes 11 de agosto, en el cual se están planteando varios temas interesantes que tienen que ver con reformas constitucionales o reformas importantes de ley en materia de seguridad. Por ejemplo, este lunes la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales ha citado a los ministros de Seguridad y de Defensa y también al comisionado presidencial para la seguridad, Jato Abun, para discutir una propuesta en relación a los estados de excepción para combatir la delincuencia en el país. Hay otras importantes cosas que también se quieren debatir en esta comisión, como es el rol de la Fuerza Armada en materia de seguridad. La intervención telefónica sin previo aval judicial que ha solicitado la Fiscalía General de la República, un hecho realmente importante de analizarlo. También la creación de salas para audiencias judiciales en los centros penales. Y hay una cosa que hoy se dijo, y lo dijo el Fiscal General de la República, de que a partir de hoy a la mayoría de pandilleros van a ser juzgados por sus actos como actos terroristas. Cosas importantes de preguntarle hoy día no solamente a dos abogados y dos diputados, sino que además dos miembros de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que presento inmediatamente. Jacqueline Rivera, diputada del FMLN. Buenas noches. Buenas noches, Nacho, y un saludo a la audiencia de tu programa. René Portillo Cuadra, diputado del Partido Arena. Buenas noches, René. Nacho, buenas noches. Un saludo fraterno para la familia salvadoreña y como siempre es un gusto compartir este set con Jacqueline. Vamos a hablar de temas legales que están directamente vinculados a la seguridad, a un intento de mejorar la lucha contra la inseguridad y la violencia en el país. Saludamos antes a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, temas importantes que se están planteando en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y que todos son como fundamentales en lo que puede ser una efectiva lucha en contra de la delincuencia. Vamos a partir por esto de los estados de excepción, que fue, tengo entendido, planteado y solicitado a que se discuta por parte del diputado de Gana, Guillermo Gallegos, y que también, digamos, de alguna forma he escuchado a diputados de otros partidos también planteando esta situación, esta posibilidad de decretar estado de excepción. Ustedes han citado para el día lunes 17 a los principales responsables de la seguridad, el ministro de Seguridad, Defensa y el comisionado presidencial. ¿Qué se quiere solicitar de ellos? Una opinión, me imagino, pero ¿para qué? Para decidir realmente la posibilidad de que se decrete un estado de excepción. Esto debería ser a solicitud del gobierno. No sé si el gobierno lo ha solicitado que ustedes lo discutan. Bueno, mira, Nacho, este es un tema que inició siendo discutido en la Comisión de Legislación a propuesta del partido Gana. En una primera instancia ellos hicieron una recomendación que se estableciera estados de excepción focalizados, luego desarrollan la idea y hoy hacen un planteamiento donde ellos están recomendando de que no sea en términos generales, sino que se definan los municipios que a juicio de los encargados de la seguridad pública pudiese proceder este tema. Hay una confusión, y yo lo he visto en algunas opiniones respecto a un estado de sitio, a un estado de excepción. Hay que decirlo que la Constitución de la República faculta a la Asamblea Legislativa o al Ejecutivo, en su defecto, poder establecer la suspensión de garantías constitucionales, porque establecer un estado de excepción es eso, en esencia. Es decir, que el Estado suspende para ciertos objetivos algunos derechos fundamentales. Entre esos derechos podría decir, bueno, se podría definir qué derechos se van a suspender: el derecho de audiencia, el derecho de defensa, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de tránsito. Es decir, contiene esa cantidad de derechos que podrían ser suspendidos si se acordase
la emisión de un decreto de esta naturaleza. Nosotros propusimos desde un principio que se llamase a los encargados de la seguridad pública, Nacho, porque de alguna manera, aunque se cuestionen, digamos, algunas acciones, pero hay que decirlo, el Ministerio de Seguridad Pública y todo su gabinete están definiendo y tienen definidas políticas orientadas a atender este tema que nos afecta a todos. Es decir, no está inerte, no está inmovilizado, se están haciendo acciones, se han tomado algunas decisiones inclusive en las últimas semanas que tienen que ver con la focalización de manera integral, la intervención en 10 municipios por lo menos. Es decir, hay medidas que se están tomando de parte del Estado, hay un diagnóstico que partió no solo de la elaboración del plan del Salvador Seguro, sino que desde antes se venía haciendo un diagnóstico y eso nos permitiría a nosotros identificar la necesidad de una medida drástica como esta, porque hay que pensar también que si tú espantas a los delincuentes de un lado y no tenés en cuenta el entorno, entonces solo trasladás el problema para otro lado. O sea que no puede ser abordado de una manera, diría yo, ligera, sin que tengas vos claridad de cuáles son las medidas que se están tomando y dónde pudiese ser procedente si es que eso es así. No necesita pedirlo el Ejecutivo. La Asamblea Legislativa podría determinarlo perfectamente. Sí, pero la lucha la hace el Ejecutivo. Por eso te digo. ¿Y quién necesita, requiere un arma así? El Ejecutivo. Exactamente, la Asamblea no puede actuar de manera aislada, por eso es que lo pertinente ha sido escuchar a las autoridades que son encargadas de abordar el tema de seguridad. Tú eres diputada del FMLN y obviamente te tengo hoy día como una diputada del FMLN. Voy a ver si interpreto bien lo que yo sé, porque como periodista tengo que permitir estar hablando con todos los partidos y tener alguna idea de que los partidos están pensando. Tengo la información de que el FMLN no se amarra mucho con esa idea, que el FMLN no es que la rechace, pero en principio no es una idea que le guste porque la ve puede crear situaciones más difíciles. Mira, nosotros, toda propuesta que surja, Nacho, orientada a enfrentar este tema de violencia, asumimos una posición. Y la posición no es de rechazo en el momento que te hacen la propuesta, sino que hay que analizarla. Por eso digo, el FMLN no ha dicho, no estamos de acuerdo. Nosotros preferimos, ¿verdad?, que el Ministerio de Seguridad Pública comparta, no solo con nosotros, sino con todas las fuerzas políticas, la situación de seguridad y a partir de allí hacer un análisis, teniendo en cuenta, Nacho, de que una medida de esa naturaleza no necesariamente te resuelve el problema en algún municipio. Ok, no hay decisión, van a escuchar y van a estudiar. Exactamente. En el caso del Partido Arena, en relación a esta posibilidad de establecer estados de excepción. Bueno, mira, sin lugar a dudas, quien debe de pedir a la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea se encuentra reunida, que es uno de los requisitos para que la Asamblea decrete el estado de excepción, es el órgano ejecutivo, como tú muy bien lo acabas de anotar. El diputado que propuso la instalación o el decreto del régimen de excepción en este momento metió al gobierno en un grave problema. Lo metió en un grave problema porque si el Estado pide el régimen de excepción, prácticamente estaría aceptando una derrota sobre la base de los mecanismos ordinarios de enfrentar el problema de la delincuencia. Pero por el contrario, si no lo acepta, a juicio de muchos salvadoreños, quedaría como un gobierno débil o como un gobierno sin carácter para poder enfrentar el tema. Jacqueline decía una expresión que yo la comparto, no es una medida fácil. Por el lado que tú lo quieras ver, es una situación compleja. Nada menos ahora que venía un joven me hizo una pregunta que creo que por ahí deberíamos de partir. Mire, me dijo, ¿y qué es un régimen de excepción? Porque fíjese que yo he oído estado de sitio, toque de queda, ley marcial y un montón de cosas que yo no entiendo. Entonces, un régimen de excepción es una medida de orden constitucional que faculta a la Asamblea Legislativa y en ausencia de la Asamblea al Consejo de Ministros para que se puedan suspender determinadas garantías constitucionales en parte del territorio
o en todo el territorio. En nuestra Constitución existen 2 mecanismos de excepcionalidad para enfrentar un problema de orden público. El primero es el que regula el artículo 168 de la Constitución, cuando establece que el presidente de la República tiene la potestad, cuando se han agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz interna, de hacer uso de la Fuerza Armada. Mecanismo que ya se está utilizando incluso desde los gobiernos del doctor Armando Calderón Sol hasta el gobierno del presidente Sánchez Serén. Es decir, ese mecanismo se está utilizando y por eso es que la ciudadanía ve soldados en grupos de tarea conjunta. Vamos a hablar también de eso, que es una claro, cosa. El segundo punto de excepcionalidad es el tema del establecimiento de un régimen de excepción. Y aquí le voy a contestar la pregunta a este estimado amigo que me decía, mire, ¿y qué significa eso de régimen de excepción? Significa nada más ni nada menos suspender las garantías constitucionales de todos los ciudadanos que habitan en un determinado territorio. ¿A qué garantías constitucionales nos referimos? Primero, limitar el libre tránsito o intervenir en la residencia o domicilio de una persona. Esto lo puede hacer sin orden judicial. La Fuerza Armada o la Policía Nacional Sin orden Civil. judicial. Correcto. Entrar a una casa. Segundo, capturar también. Intervenir el derecho de libre expresión y difusión del pensamiento. Derecho a reunión no habría. No, te estoy hablando ahorita del derecho de libre expresión y difusión del pensamiento, que más adelante te voy a explicar cuál es el efecto jurídico de esto. Solo quiero mencionar qué es lo que se interviene en un régimen de excepción. Tercero, lo que tú muy bien acabas de decir, el derecho de reunión y también de libre asociación, excepción hecha de aquellas reuniones o asociaciones de carácter religioso, deportivo, culturales o económicos. El otro punto que se interviene en un régimen de excepción es las comunicaciones y la correspondencia de los ciudadanos. Okay. Y el otro punto, Nacho, que aquí es donde viene lo difícil del tema, es que si a una persona se le captura, puede pasar detenida hasta 15 días y ya no 72 horas como ordinariamente se establece, sin derecho a defensor, y lo voy a decir despacio. Y aquella garantía constitucional. Sin derecho a defensor. Sin derecho a defensor. Y aquí lo dice, aquí lo tengo el artículo 6, 7 y 13, 12 de la Constitución, quien quiera revisarlo. Y lo más importante, hay una garantía constitucional que dice que usted no puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Pues ese derecho constitucional se ve conculcado, se ve limitado y usted sí está obligado a declarar. La pregunta es, ¿y qué mecanismo utilizo para hacer valer esa conculcación del derecho? La tortura. Y aquí es donde viene lo delicado del tema, y por eso es que no solo hay que entender el régimen de excepción como algo que hay que hacerlo, sino como algo que hay que pensarlo antes de decretarlo. Ok, creo que quedó claro, ¿sí? Pero casi una película de terror. Yo sé que está en la Constitución. Vamos al corte, vamos a volver después a analizar esto. Muchos han estado diciendo que se requiere estado de excepción. Quizás no lo sabemos completamente y sí parece que es una cosa que hay que analizar más detenidamente. Vamos al corte, ya volvemos. ¡Ey! Solo flexibilidad. Yo soy Metocarvamol. Y yo, Meloxicam. Juntos somos Dolofin Flex. Yo soy un relajante muscular. Yo un antiinflamatorio. Juntos somos Dolofin Flex. Con Dolofin Flex se alivia el dolor muscular. Flexibilidad, movimiento, bienestar para el deporte. Actividades diarias o trabajar. Dolofin Flex con Metocarvamol y Meloxicam. Alivio el dolor muscular e inflamación. ¿Dónde estoy? En la siguiente escena verás a Michelle llamando a su novio que está de gira en Centroamérica. ¿Cuántas veces lo ha llamado? Ricardo, yo sé que te he llamado a El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, pero es que te extraño mucho, mucho, mucho. No importa cuántas veces lo llame, porque Michelle tiene el nuevo plan ilimitado de Claro, con el que puede hablar y mensajear ilimitadamente a todas las redes y navegar sin costo de roaming ni larga distancia en toda Centroamérica y Panamá. Pásate a Claro, claro que sí.
en Prison Break. Familia y amigos, estamos reunidos para celebrar la unión de Michael Scofield y Sara Tancredi. Oye, papi, ella tiene sangre puertorriqueña. Lamento interrumpir. ¿Qué sucede? Tengo una orden de arresto. Fuimos exonerados. Tranquilo. ¡Fuimos exonerados! Oiga, no venimos por usted, venimos por ella. Quieren hacer que Sara pague. ¿Cuánto tiempo enfrenta? 25 años. Media docena de guardias perdieron sus trabajos y pensiones en Fox River. Otra docena tuvo libertad condicional cuando tú dejaste la puerta abierta para tu novio y sus 7 amigos. Nosotras no vamos a dejar que eso suceda otra vez. Prison Break, este jueves a las 9 de la noche, por BTV. Hay mucho que compartir. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. A ver, René contó la película completa. Es lo que dice exactamente la Constitución de lo que es un estado de excepción que puede ser brutalmente coartador de las principales libertades que tiene una persona. Pero tú hablábamos en el corte y tú decías, Jacqueline, pero también se pudiera a lo mejor tocar algunas partes de esas, no todas. Se puede hacer un estado de excepción. Mira, sí, es que es perfectamente válido en el caso de que procediese. Nosotros no estamos diciendo de que deberá de hacerse. Pero también es cierto que no todas esas garantías que se han citado se suspenden. Pueden haber estados de excepción donde tú lo que limitas son ciertos derechos, como por ejemplo el libre tránsito, a partir de cierta hora. Toque de queda terminado. Exacto, a partir de cierto momento. O por ejemplo, que la policía tenga la posibilidad, con el hacinamiento de todos los capturados, tener un tiempito más para poder formular el caso y fundamentarlo bien ante el juez. O sea, es decir, es un hecho relativo, puede ser un hecho absoluto. Un estado de excepción no puede venir así, reformo la Constitución de manera temporal y decreto el estado de excepción. No, hay que desarrollar ley secundaria. Es decir, tenés que determinar, en todo caso, lo que pretendés suspender y los procedimientos a través de los cuales tú vas a desarrollar esas suspensiones. O sea, que no opera una cosa como lo que comúnmente se conoce en los golpes de Estado, en los países en guerra, donde se declaran estados de sitio y que allí nadie tiene respeto por nadie, sino que puede limitarse. Y por eso la Constitución, nuestra Constitución lo deja como un hecho excepcional. Es decir, que si en un determinado momento un gobierno considera que una medida drástica de esa naturaleza puede ser adoptada, es perfectamente viable. Por eso, pero necesita una regulación. No puede simple y sencillamente un decreto decretar el estado de excepción sin desarrollar su formulación y también su procedimiento. Entonces, por eso nosotros hemos dicho, hay que escuchar a las autoridades y nos va a permitir a nosotros además, Nacho, porque el pueblo salvadoreño debe conocer que una medida legislativa no necesariamente le resuelve los problemas a la gente. Okay. Y te doy un ejemplo, no necesariamente las medidas legislativas le resuelven los problemas a la gente si no hay una obligación y un compromiso de otros actores. Y ya te voy a mencionar el tema que tenemos trabado ahí nosotros de la ley antiextorsiones que emitimos como asamblea y que hasta estas alturas no ha podido aplicarse la ley porque hay resistencia de los sectores que están obligadas a cumplirla y que impiden que eso llegue, digamos... ¿Te refieres al órgano judicial, a los jueces? No, a las telefónicas. Ah, ya. Exactamente, perdón. O sea que no necesariamente, insisto, los problemas no se resuelven por decreto. Los problemas deben de partir de la observancia de una realidad concreta, y a partir de esa realidad tú propones medidas alternativas que puedan contribuir a resolver ese problema. Así es una posibilidad de un estado de excepción. Ok. Dentro de este mismo círculo tiene que ver este pedido del fiscal, de la Fiscalía General de la República, de que se pueda, sin aval judicial, hacer intervención telefónica, y ellos tendrían 72 horas para después decirle al juez puedo o no puedo, o sea, hacerlo y después pedir el permiso. Y el juez tendría 24 horas para responder sí o no. Eso sí llama la atención bastante, porque también es una forma de
de excepcionalidad de la ley, ¿no? Buscarle una excepcionalidad coartando un derecho que está, creo que artículo 24 de la Constitución, que establece el derecho a la intimidad de las personas. Sí, sin duda alguna, Nacho, pero me gustaría agotar el tema del régimen de excepción porque creo que hay un par de cosas que son ilustrativas. Cuando se decreta la suspensión de las garantías constitucionales es porque los medios ordinarios ya no te sirven para resolver un problema social. Entonces, cuando uno analiza derecho por derecho que se pueda establecer un régimen de excepción, uno dice, mire, pero si lo que se va a coartar es el libre tránsito o la intervención en el domicilio o residencia, mecanismos ordinarios hoy por hoy sí existen, Nacho. El tema del allanamiento con orden judicial y sin orden judicial, el tema de la requisa personal, el tema de la requisa de vehículos, muebles o compartimentos cerrados, inspecciones corporales, obtención y resguardo de información electrónica, son medios que te permiten, sin entrar a un régimen de excepción, te permiten combatir lo que tú quieres llegar a través de los medios procesales. Pero cuando tú hablas de la libertad de expresión, aquí inequívocamente estamos hablando de la aplicación de una censura. Y tú sabes lo delicado que es en un Estado de Derecho entrar a este tema. Importante la aclaración. Pero vivimos un estado de normalidad como para no establecer excepciones para atacar esa normalidad. Sí, pero mira, porque tampoco vivimos una... Sí, pero en el caso particular del derecho de libre expresión y difusión del pensamiento, déjame decirte que sí estamos viviendo un Estado de Derecho aceptable. Sí estamos viviendo un Estado de Derecho aceptable. Que eso no pasaría por la Asamblea ni por los partidos principales, sí, pero, el aprobar ese tipo, digamos... Por supuesto que sí, de eso estamos hablando, de que el catálogo de derechos y garantías implica lo que te estoy diciendo. Y muy bien lo dijo Jacqueline, es que no significaría aplicarlas todas si es que se decide que se va a aplicar un régimen de excepción. Lo que yo quiero es que la gente entienda la magnitud de lo que significa un régimen de excepción. El tercer punto, el derecho de asociación y de reunión significa que si la autoridad pública ve 3, 4, 5 reunidos en una esquina o en un local, tiene la potestad legal de detenerlos, de llevarlos 15 días, investigarlos, y si no les encuentra nada, los 15 días salen. Pero fíjate la magnitud de lo que significa la violación a un derecho constitucional. René, pero mucha gente puede estar en este momento pensando, ¿y eso no se hace? Es que volvemos al punto, o Nacho. sea, yo creo hoy que día sí si le ves cara de marero a alguien, te llevan. Yo creo que sí está haciendo su trabajo. Y no sé si son 72 horas o más horas las que están ahí. Mira, nadie se ha preocupado de averiguarlo. Importante esa pregunta y te voy a decir por qué. Importante esa pregunta que acabas de hacer. Porque con una reforma que se dio no tan recientemente al Código Procesal Penal, el juez de paz no puede decretar sobreseimiento, sino que se lo pasa al juez de instrucción y él lo tiene. ¿Qué significa eso en términos? Más tiempo, claro. Pero yo quiero dimensionar el tema de lo que significa que sí existe, por ejemplo, en el derecho de asociación, existe, por ejemplo, un ilícito que se llama agrupaciones ilícitas, proposición y conspiración para cometer hechos delictivos. Lo que quiero decirte con esto es que sí es posible combatir la delincuencia por medios lícitos y ordinarios sin llegar a una medida tan extrema como esta. Okay, ya. Pero ahora sí te quiero contestar la pregunta. Sí, mira, porque creo que es muy parecida. Claro, es otro, por supuesto otro régimen de excepción en la intervención telefónica. Pero te quiero decir por qué. Porque fíjate que analizando lo discutimos en la comisión, los partidos políticos emitimos alguna opinión sobre el tema. Yo profundicé en la petición que ha hecho el señor fiscal, porque él ha hecho 3 peticiones. Una, en su explicación dice que le gustaría que ingresara al catálogo de delitos de intervenciones telefónicas el peculado y el prevaricato. Ojo, el prevaricato es un delito que solo se aplica a los jueces. Segunda cosa que pide el fiscal, que no solamente se intervenga un medio de comunicación, sino la posibilidad de que se intervengan varios sin previa autorización judicial. Y lo tercero que me parece de verdad, y lo voy a decir así como viene, inconstitucional la propuesta del fiscal. Porque él dice, mire, hay 7 delitos que yo enumero en donde la ley que me faculte a mí intervenir telefónicamente a una persona y después durante las 72 horas posteriores le pido permiso al juez. Eso, de acuerdo a nuestra Constitución, al artículo 24, es inconstitucional. ¿Sabes por qué? Pregunto, si después de que lo hizo, que cometió, a mi juicio es ilícito, por 72 horas, el juez le dice, hizo mal,
¿Quién paga la pena? Esa pregunta la hizo, por cierto, un diputado del FMLN. Mire cómo queda lo que ya está investigado pero no avalado por el juez. En la ley de intervenciones telefónicas se establece un artículo que dice que eso pasa al archivo y que no tiene ninguna consecuencia jurídica. Pero yo quiero regresar al punto. ¿Qué significa de que tú intervengas telefónicamente a alguien sin recibir previamente la autorización del juez? Mira lo que dice el considerando tercero. Solo te explico. Mira lo que dice el considerando tercero de la Ley Especial para las Intervenciones Telefónicas. Dice que mediante acuerdo de reforma constitucional número 5 de fecha 29 de abril, publicado en el diario oficial tal, tomo número tal, de fecha tal, dice, se reformó el artículo 24 de la Constitución a fin de permitir excepcionalmente la intervención temporal de las telecomunicaciones previa autorización motivada del juez. Eso puede ser una excepcionalidad permanente. Una excepcionalidad que viola la Constitución. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué posición tiene usted en relación a esta solicitud de la Fiscalía General de la República? Mira, primero hay que decir que esta ley ha sido un buen instrumento. Yo debo de reconocer un buen instrumento y un avance en la investigación y en la proporción de la prueba. Así como las sociedades evolucionan... ¿Hemos mejorado la investigación? Ya te digo, así como las sociedades evolucionan, la tecnología avanza, también los criminales evolucionan. Y la tecnología no solo nos ayuda a los buenos, también ayuda a los malos. Y en ese sentido, el Estado debe de promover iniciativas que le permitan combatir el crimen de conformidad a la evolución tecnológica. O sea, es decir, por eso yo digo, este es un instrumento que tuvo mucho debate cuando se aprobó y que a mi juicio es un gran avance para el tema de la investigación. Le faltan otras reformas. Yo te podría asegurar que la ley todavía no está completa, ni para mí no es efectivamente aplicable. Habría que revisar otros artículos de la ley. Pero en esencia, lo que se pretende cambiar fue la esencia de la discusión de la ley. Esa partecita que llevó casi 2 años discutiendo esa partecita, si a la hora de intervenir una comunicación se necesitaba autorización del juez y cuándo iba a ser la autorización del juez, si antes o después. Te digo, ese fue un tema donde todos los partidos políticos tuvimos un debate profundo. ¿Qué es lo que justifica el fiscal? Porque esta iniciativa el fiscal nació a partir del informe que él presenta de conformidad a esta ley especial de intervenciones telefónicas todos los años. Todos los años él rinde un informe a la Asamblea Legislativa, así quedó establecido en la ley, donde él informa a la Asamblea de forma privada, ¿verdad?, los procesos que se han llevado a cabo, algunos procesos que están en desarrollo. ¿Los diputados tienen la posibilidad de saber quiénes son todos los intervenidos? Y los resultados, totalmente. Si el diputado lo pide, puede perfectamente conocer de forma privada, porque si nosotros lo hacemos público, entonces le avisamos al delincuente lo que está haciendo la Fiscalía. Con sus falencias, porque uno también no puede darle certidumbre a todo lo actuado de alguna manera por la Fiscalía, pero a mi juicio es una ley que ha asegurado al menos el desenlace de algunos juicios aquí muy simbólico y de unos casos, de unas investigaciones que han dado como resultado atrapar a algunos delincuentes que si no hubiese sido la intervención telefónica no se hubiese logrado. Sin duda. O sea, es decir, eso es positivo. ¿Qué es lo que el fiscal justifica? Dice el fiscal, y él mismo lo dice, yo por eso ya vamos a hablar del tema de la otra parte que le falta la pata a la mesa. Yo siempre le digo que a la mesa le faltan 2 patas. Tiene la legislativa, tiene bien la pata, porque los legisladores estamos haciendo lo que podemos, luego el ejecutivo, que es la segunda pata, que es lo que hace la policía, sí, y luego la fiscalía, el órgano judicial, que a mi juicio son 2 organismos que no están funcionando bien. Pero bueno, dice el fiscal que él tiene problemas a veces él se ve en la dificultad de intervenir de manera inmediata el teléfono de una persona que ya está siendo procesada, porque hay que decirlo que la intervención no se da antes de iniciar el proceso penal. Ojo, la intervención de una comunicación el fiscal solo la puede hacer si hay una persona procesada, es decir, esa persona ya tiene un requerimiento
ya tiene una acusación, ya tiene un proceso que se está sustanciando. Y es en ese proceso que el fiscal puede decir, mire, yo no tengo otra manera de probarle a este sujeto la culpabilidad si yo no le escucho su llamada. Ojo, y lo explico porque a veces se entiende de que el fiscal un día de estos dice, bueno, a mí me parece que Nacho es sospechoso, entonces voy a intervenir el teléfono a Nacho. Tú haces una pregunta, no, digamos. No, pero te termino de explicar, porque no es cierto que la autorización, y si lo hace el fiscal, y si se determina culpabilidad, hay que procesarlo. Pero la autorización para intervenir una comunicación se hace a la persona que está siendo procesada. Es decir, no es a cualquier ciudadano. ¿Qué está pidiendo el fiscal? Que si él tiene procesada a una persona, imagínate por qué él está cambiando, está incorporando 2 delitos, imagínate que está persiguiendo a alguien por peculado, y dice el fiscal, este ya está siendo demandado, pero si yo no logro intervenir las comunicaciones, a lo mejor yo no puedo terminar de comprobar el caso. ¿Tú quieres un corte? Pero te termino la idea, Nacho. Entonces, el fiscal lo que propone es que, habiendo estado procesadas las personas, él no necesita una autorización previa del juez. Ojo, no necesita autorización previa, pero si el juez no se la autoriza, él no está facultado para incorporar esa información como prueba. Y si lo hace, recibe la sanción que la misma ley establece. Pero yo... No, yo no estoy diciendo que es correcto lo que él está pidiendo. Pero yo estoy seguro, digamos, que se escucha desde antes. No, por supuesto, mira, pero yo no estoy diciendo que lo que él pide es correcto, solo estoy explicando que las intervenciones telefónicas se hacen en un proceso penal, no es al inicio del evento penal que se interviene un proceso, sino que debe de estar ya procesado el sujeto. Bueno. Es un potencial delincuente. Aunque la realidad yo creería que otra. Sí, pero eso no te resuelve si se cambia o no se cambia. No, obviamente, esto estamos hablando de procesos legales, pero obviamente la realidad de que se escucha a mucha gente, eso es, hasta presidente me lo han dicho a mí. Es un secreto a voces. Yo he hablado con presidentes de la República y dicen, aló, no te escucho, es que ya no están grabando. Hasta los presidentes aceptan que hasta ellos son... Ya nos están grabando. Grabados. Vamos al corte, ya volvemos. El reto, demostrar cuál es la mejor gasolina para tu motor. 3 marcas de gasolina, 3 sopladores iguales, una puerta de escape. ¿Quién llegará primero? ¡Comiencen! Al tercero ni se le enciende y el segundo pierde potencia. ¿El primero lo logrará? ¡Sí! ¡Sale con éxito! Demostrado, Alfa Petróleos es la mejor gasolina. Premium Plus de Alfa Petróleos. Dura más por su alto nivel de octanaje. Acepta tú también el reto. Bienvenidos. El mundo ha cambiado. Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia se unen como un solo país. Un país en el que todas las llamadas son locales y el roaming no existe, en donde podés hablar, navegar y mensajear con la misma tarifa local. Ese país es la Nación Tigo. Donde podés hablar, navegar y mensajear a todas las redes, desde USA hasta Colombia, con tu misma tarifa local. Pásate ya, Tigo Smart. En Smash. Nunca has hecho lo correcto, Derek, y nunca lo harás. Le prometí a Daisy Parker el papel de diva en la lista de hits si se acostaba conmigo. ¡Frank! ¡No es lo que piensas! No soporto oírte hablar de él. Hay algo que debes saber sobre Jimmy, que no tiene número de seguro social. Jimmy Collins no es un nombre verdadero. Sam, ¿crees que yo podría ser buena madre? Está en el comité de nominaciones de este año. Por favor, suelta la botella, dámela. Ustedes dos están echando a perder la oportunidad de que reconozcan a Kyle. Jimmy, ya cierra la boca. 12 nominaciones. Volvimos al juego. ¡Estupendo! ¿Y para la lista de hits? Smash. Este viernes a las 9 de la noche. Por BTV. Hay mucho que compartir. Ahorrando en tu empresa, ayudas al planeta. Banco Hipotecario te invita a que continúes con este programa. El tercer segmento de debate, gracias a Claro. Claro que sí. All my love, all the time, can't seem to get
Convierte tu casa en un hogar. Casa Claro ahora es Claro Hogar. Con más canales, internet hasta 10 megabytes, línea fija con llamadas ilimitadas a toda la red Claro, un mes gratis de películas en línea con Claro Video y Smart TVs, Xbox y más en cuotas sin intereses. Pásate a Claro Hogar. ¿Qué esperas? Claro que sí. Voy a preguntar al final a mis dos invitados esta noche si están de acuerdo realmente en aplicar estas medidas, porque yo he visto, digamos, que los dos la han explicado muy bien, pero no han querido ni uno ni otro decir taxativamente apoyo o no apoyo esta medida. Se lo voy a pedirle redondear al final esta opinión. Lo otro, lo que dijo hoy día el fiscal general de la República, a partir de hoy, dijo, vamos a declarar como terroristas y perseguir como terroristas, o sea, entiendo, aplicando la ley antiterrorismo. Dice que esto como que lo pensó, lo decidió después de su viaje a Estados Unidos, donde allá como que le dijeron que sí, digamos que también esto se debía hacer. Básicamente se refirió a quienes ataquen policías, a quienes ataquen a militares, a quienes hagan boicot, como el boicot del transporte, a quienes profijan, lancen amenazas con algún motivo, digamos, de crear zozobra en el país. Esto yo sé que también es una discusión fuerte, complicada, no es fácil determinar. De hecho, algunos jueces han dicho ya, esto no es terrorismo. El muchacho que fue agarrado en la motocicleta que llevaba volante de amenaza para el boicot del transporte, el juez lo decretó como terrorismo. Dijo, no, este puede ser otra cosa, pero terrorismo no es. No llevaba ninguna bomba, ni llevaba nada. Entonces es complicado la definición de terrorismo. Sí, pero mira, solo termino el tercer punto que no me dejaste explicarlo en el segmento anterior sobre el tema de las se nos va a acabar el programa. De las telecomunicaciones. Mira, el fiscal pide que se reforme el artículo 10 de esta ley, y en ese tema yo estoy de acuerdo con el fiscal, y te voy a decir por qué. Porque conceptualmente el fiscal dice, si ya el juez me autorizó que yo intervenga a la persona, no le puedo pedir por segunda vez que intervenga otro número u otro medio y pedirle nuevamente que lo intervenga, porque ya lo intervino. Entonces hay un permiso inicial. Claro, te voy a explicar por qué. De procesar a alguien. Sí, y te voy a explicar por qué. Porque en el artículo 10 lo que dice es que si una persona ya intervenida utiliza otros medios informáticos o de telefonía que no son los que originalmente le autorizó el juez, el fiscal tiene que pedir una autorización más. Perdón. Y aquí es donde conceptualmente... Esto aplica solamente a una persona procesada. Es correcto. Sí, o a una persona... ¿Solo procesada? O a una persona, fíjate que en la ley... ¿No se aplica a una persona de cuál es de sospecha? Mira, aquí hay un artículo... Perdone, diputado, es que el tema es que se confunde. La intervención telefónica es una prueba. O sea, tú intervenís un teléfono porque necesitas recabar ese contenido como prueba para ser incorporada a un proceso. De acuerdo, pero la pregunta es, ¿lo que el fiscal pide es solo para un procesado? Te lo aclaro. ¿O no? Te lo aclaro. El artículo 6 dice condiciones previas de aplicación. Y mira lo que dice. Para que la medida de intervención pueda ser solicitada y aplicada, deberán cumplirse las siguientes condiciones. A. Investigación. Debe existir un procedimiento de investigación de un hecho delictivo. Exacto. Investigación. Y B. Elementos de juicio. Las investigaciones deben señalar la existencia de indicios. ¿Qué significa esto? Que todavía no ha presentado el requerimiento fiscal. No hay nada. Todavía está en la fase de instruir la investigación y de hacer el requerimiento fiscal o la acusación sobre para la base presentarle. De sospecha nada más. Correcto, por eso dice indicios. Y te define ahí qué es indicios. Pero regreso al punto original. Entonces, en el artículo 10 que el fiscal pide de que no haya necesidad de una segunda autorización porque ya se autorizó, me parece que es correcto. Y te voy a decir por qué. Porque el intervenido es la persona, no el instrumento que ocupa. La persona ya está autorizada para que le intervengan. Que él ya no utiliza un número de teléfono, sino un correo electrónico, esa es otra cosa. Pero ya está autorizado para intervenirlo. Repito, porque el intervenido no es el medio, es la persona, la comunicación de la persona. En ese punto yo estoy de acuerdo. Te contesto la pregunta. Mira, el tema realmente de las intervenciones y del bloqueo a los penales, hace más o menos 9 meses o 10 se aprobó la ley antiextorsiones. Y en la ley antiextorsiones hay un artículo por ahí, 18-19, que autoriza al Estado a través de la superintendencia, a través de la CIGET,
de que pueda haber un bloqueo. Incluso establece la multa y si no obedece con la multa, la cesación de la concesión que el Estado le dio del espectro radioeléctrico. Ahí me parece que es correcto. La pregunta es, ¿por qué no se ha intervenido correctamente o aplicado esta disposición? Sí. Y aquí es donde tú muy bien decías algo que yo lo comparto y estoy seguro que también Jacqueline lo va a compartir. Se necesita no solo la voluntad de las telefónicas, sino también la fuerza de un Estado vigoroso. Mira, que haga cumplir la ley. El tema es importante y no quiero, digamos, soslayarlo, pero necesito tocar el tema terrorismo, no. El fiscal dijo, a partir de hoy, vamos a procesar a los pandilleros como terroristas. Te lo comento rápidamente, ya, para luego eso me interesa cederle saber. la palabra a Jacqueline. Sí. Mira, esta no es una decisión solo del fiscal. El fiscal requiere, quien acepte el requerimiento, procese el requerimiento y establece condiciones de procesabilidad del requerimiento es el juez. O sea, la voluntad del que bueno es muy espontánea, ¿verdad? Muy ¿cómo se llama? Digamos, optimista. Pero hay que ver también qué es lo que dice el juez, si se acomodan los preceptos del tipo delictual a la conducta que él trata de acusar. Eso le toca al juez. No es solamente una cuestión de la fiscalía. ¿Pero va a presentar? Mira, ¿Va a presentar? No, claro, ¿Va a acusarlo y que como lo terrorista? presente. Claro No, que sí. Yo creo, y ahí entramos en las otras dos patas de la mesa que a mi juicio no están funcionando. Aquí no es solo decir a esta persona se le va a procesar de esta forma, sino las pruebas con las que vos sustentás el cargo que le estás haciendo. Mira, muchos casos se le han caído a la fiscalía porque simplemente no los ha aprobado. Sería una mala señal que lo acuse de terrorismo y que no fundamente su requerimiento. Entonces lo que vamos a tener es una cantidad de delincuentes y mareros libres. O sea, eso es delicado, solo decir todos son terroristas, no es suficiente decirlo. Es determinante probar que hay una conducta que se ajusta a la ley antiterrorista. Y si vos seguís fundamentando tus casos, como el que acaba de dejar libre este juez, vas a tener una gran cantidad de mareros libres, porque simplemente los vas a procesar por un delito que no podés fundamentar y no podés probar. Eso sí a mí me parece que es delicado. Lo que habría que revisar, qué ajustes hay que hacer a la ley. Es decir, qué ajustes hay que hacer a la ley para asegurar, Nacho, no solo que se le condene a una persona por terrorista. Este país lo que está es sediento de justicia. Es decir, que el capturado y el que ha cometido un delito sea procesado y sea condenado. Fíjate que yo estaba viendo una estadística de todas las capturas, porque uno debe de medir quiénes son los que pueden ordenar capturar a una persona. Lo puede hacer el juez, lo puede hacer el fiscal o lo puede hacer la policía en flagrancia. Y de los más de 15.880 capturas que ha hecho la policía en este último año, por lo menos 10.000 y ficha son en flagrancia. Fíjese. Y solo como 1.000 y ficha los hizo por orden administrativa y otros 1.000 y ficha por orden judicial. ¿Qué te indica eso? Que hay un vacío de parte de la Fiscalía de investigación. Si nosotros mejoramos la ley y no depuramos al órgano judicial y no depuramos a la Fiscalía, Nacho, estas simples aspiraciones o buenas intenciones o malas intenciones no van a ser posibles. Entonces, a mí sí me preocupa que se desate una moda de tipificar como terrorismo cualquier acto que hagan los pandilleros y vamos a tener una cadena de pandilleros sueltos, tanto porque el juez interpreta mal la ley o porque el juez tiene algún compromiso con algún Voy a repetir lo que dijo el fiscal, lo que yo le escuché que dijo. Dijo, los que trabajan para establecer un boicot, como el que se usa el transporte, por atentar contra policías, por atentar contra elementos de la Fuerza Armada, por amenazar a gente para extorsionar y cosas así. Es que los delitos por los que vos tenés que acusar a una persona deben de estar específicamente tipificados. Si una palabrita no existe en esa tipificación, por esa palabra te lo van a sacar. Una amenaza puede necesariamente no ser terrorista. Una amenaza puede ser no necesariamente ser terrorista o puede ser terrorista una amenaza, pero hay que tipificarlo. Ustedes no tienen claro todavía lo que el fiscal quiere. Yo lo que diría es que nosotros ya estamos en la disposición de que aquí en este país debe de hacerse justicia y que basta ya de que marero capturaron, marero que salga a la calle. Eso no puede ser, pero hay que revisar la ley que nos permita a nosotros implementar
ese concepto de delito de tal manera que no se convierte en una ventana de que todo mundo va a salir libre, porque se puede revertir el resultado. Correcto. ¿Sabes qué es lo complicado de las declaraciones del fiscal? Es que da la impresión que depende con el humor que amanezca si dice si va a aplicar la ley antiterrorista o no, porque policías asesinados y miembros de la Fuerza Armada asesinados desde hace 1 año y medio que él tiene de estar, o 2 años y medio de que él tiene de fungir como fiscal. Hasta ahora se le ocurrió que iba a aplicar la ley antiterrorista. ¿Cómo quedan los otros casos que fueron juzgados por la legislación ordinaria? Es decir, esas son las cosas que no pueden quedar como a voluntad o al humor del funcionario, sino que debe de haber un principio de legalidad al que se ajuste la conducta para poder requerir en base a ella. Bueno, yo voy a decir, ya lo he dicho varias veces, invitar al fiscal, lo he hecho públicamente, lo he hecho en privado, tiene las puertas abiertas, cuando él guste venir, se le va a tratar con todo respeto como se trata a todos los invitados en este programa, pero creo que sí es importante que el fiscal aclare muchas cosas que la ciudadanía salvadoreña quiere saber. Fiscal, usted sabe que está invitado a este programa, incluso hay veces que me ha dicho que estoy en el número 1 de la lista, ojalá sea así, de la lista de invitaciones que le han hecho a medios de comunicación, me refiero. No me alcanza a tocar el tiempo, pero quería tocar también esto de que se está hablando del rol de la FAES, que se quiere modificar, que se quiere establecer ya algo más sólido legalmente, porque obviamente la presencia de la FAES en materia de seguridad está en una excepcionalidad, una ley de excepción que lleva como 5 o 6 años, más, creo que empezó con el presidente Calderón Sol y de ahí para adelante no ha parado. Calderón Sol, sí, a ver si alguien me ayuda, sí. Creo que fue con el presidente Calderón Sol que inició este apoyo de la Fuerza Armada a la seguridad sobre la base de un régimen excepcional y se ha transformado no en la excepción sino que en la regla. Algo está malo legalmente ahí, otros dicen hay que ya dejar, lo decía ayer el general Vargas, que la Fuerza Armada sea los guardaespaldas de la policía. La Fuerza Armada dijo puede hacer mucho más. ¿Tengo un minuto, señor director, o no? Para ver si le saco 30 segundos a cada uno. A ver, ¿hay que modificar la ley en relación a la Fuerza Armada en materia de seguridad? Bueno, mira, yo creo que se ha hecho hasta ahorita, se ha hecho lo que la Constitución mandata, hasta donde da la Constitución. Es decir, se ha tomado de la Fuerza Armada lo que la Fuerza Armada puede cooperar en términos de seguridad, a mi juicio, haciendo una interpretación desde lo que la Constitución le mandata al presidente de la República como comandante general de la Fuerza Armada. Lo que hay que analizar es si este país viene de haber sido oprimido por una bota militar donde quien dominaba las reglas del juego de su existencia, su economía y de la ciudadanía era por la Fuerza Armada, y venimos de esa historia. Y a partir de los acuerdos de paz, la Fuerza Armada adopta una conducta que la misma Constitución lo establece, que es una conducta de proteger la soberanía nacional. Si a mí me pregunta, jurídicamente hablando, para que se le otorguen otras facultades a la Fuerza Armada, ¿debe de reformarse la Constitución? Yo creería que sí. Y debe de reformarse otras leyes, yo creería que sí. El debate debe de redundar, eso es lo que necesita el país. Debemos de llegar hasta esos extremos para enfrentar el tema de seguridad, o por el contrario debemos de apostarle a seguir fortaleciendo las instituciones que ya tienen esas facultades, como la Policía Nacional Civil. Yo lo encerraría en una pregunta. ¿Y qué es lo que puede hacer el policía que el soldado no pueda? Para ponerlo en blanco y negro. Lo único que no puede el soldado es seguir una línea de investigación que emana del fiscal, como la persona que conduce la investigación del delito. De ahí puede hacerlo todo, incluso capturar. Con que puede capturar un ciudadano en flagrancia, ya no digamos un soldado. Claro que puede hacerlo. ¿Puede capturar? Por supuesto, con que lo podés hacer vos. Sí, capturar y entregar a la policía. Sí, señor. Tiene que tener un policía cerca. No te digo que lo podés hacer vos, pues. Ya no digamos... No necesariamente un policía cerca, claro. Cualquier ciudadano puede capturar. No me da idea que empezar a capturar a cualquier ciudadano. No, te digo porque esas son, digamos, las normas que la ley establece. Lo que te quiero decir tan dramáticamente con esto es que lo que no puede seguir es una línea funcional, porque eso le pertenece la seguridad pública al policía, pero que si se reforma una ley secundaria que le permita hacer eso, pues tendrá facultades para ello. Exacto. Ok. Puede capturar a una persona, pero inmediatamente en flagrancia. Exacto. En flagrancia. Se ha cometido un delito exclusivamente y entregarlo a la policía. Usted no puede quedarse capturando a alguien así. O quedarse con él. No. Vamos a corte.
Vamos al corte y volvemos rápidamente. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. El reto, demostrar cuál es la mejor gasolina para tu motor. 3 marcas de gasolina, 3 sopladores iguales, una puerta de escape. ¿Quién llegará primero? ¡Comiencen! Al tercero ni se le enciende y el segundo pierde potencia. ¿El primero lo logrará? ¡Sí! ¡Sale con éxito! Demostrado, Alfa Petróleos es la mejor gasolina. Premium Plus de Alfa Petróleos. Dura más por su alto nivel de octanaje. Acepta tú también el reto. Dolofin Flex, que alivia la inflamación y el dolor muscular, te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. Bueno, veamos con Francisco Bonilla que dice a los amigos televidentes esta noche. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches, un placer saludarles. Jorge Santamaría, diputado Cuadra, quisiera saber si Arena apoyaría un eventual régimen de excepción. En dado caso, ¿por qué no la apoyaría? Emilio Monterrey dice un saludo, señores diputados. ¿Qué opinan sobre la Fuerza Armada? ¿Debe trabajar junto a la policía? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Les pregunta en específico. Dagoberto Martínez dice, o sea que la derecha aún piensa en la tortura para resolver los problemas. Mejor una nueva constituyente, dice, respecto al régimen de excepción. Adrián Escobar dice, necesario depurar el sistema judicial. Actualmente la policía captura, pero al siguiente día el juez los deja libres. ¿Así como? Pregunta. Napoleón Cornejo, gracias por toda la teoría sobre el régimen de excepción. Ahora explíquennos la razón por qué no la decretan. Fidel Medrano, ¿por qué Mijango es enemigo del FMLN, pero en el gobierno anterior era importante en la tregua? ¿Mal paga el diablo a quien le sirve? Pregunta. Ricardo Antonio dice, muy peligroso las intervenciones de las comunicaciones. Los políticos nuestros lo usarán para perseguirse entre ellos. Finalmente, Joaquín dice, eso de intervenir comunicaciones da mala espina. En estos países corruptos da mala espina. Vamos al estudio para las respuestas. Voy a leer a algunos otros. Por ejemplo, el juez Roberto Arevalo Ortuño dice, pareciera que los responsables de la seguridad en el país proclaman que no pueden garantizar la misma a menos que se les autorice violar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esto es una, tengo otra. Bueno, si quieren, tengo otra. El señor Eduardo Pantoja dice, creo que sería más inteligente declararlos como enemigos públicos y que el solo hecho de pertenecer a las maras sea delito, que hasta vestirse como marero, etcétera, sea delito. Así habrían argumentos para encarcelar sin problema. Señores. Mira, yo quizás en 2 aspectos opinar. Uno, totalmente de acuerdo con el ciudadano que decía que la depuración judicial es impostergable ya. Nosotros estamos trabajando ya una serie de propuestas que nos permitan, ya ante la ausencia de iniciativa del órgano judicial de entrarle a fondo a la depuración, que nos permita realmente alcanzar en este país la oportunidad que tienen los salvadoreños de ser procesados, juzgados, condenados, los culpables y no los inocentes, y que sean procesados, condenados los culpables, cualquiera que sea su estatus económico. Y en ese sentido creo yo que sigue siendo una deuda en el tema de justicia en este país. Yo, respecto a la definición de maras que se plantea, miren si hoy los mareros no andan, algunos ni tatuados andan, y algunos hasta con corbata andan. O sea, es decir, la apariencia de los mareros, así como evoluciona la sociedad también, los delincuentes evolucionan. O sea que tampoco por la simple apariencia se podría juzgar a una persona. Yo más le entraría al tema
de cómo mejorar la forma de investigación de la Fiscalía y cómo reforzar. Nosotros le hemos reclamado al fiscal, y hoy que nos presentó el informe de este año que acaba de terminar, que cuáles son las necesidades fundamentales que tiene como institución para que nosotros podamos contribuir a través de una reforma o refuerzos presupuestarios, si ese fuera el caso. O sea, yo más le apuesto a mejorar la capacidad de investigación de la policía, de la Fiscalía, la prueba científica que permita identificar no al reo y que trascendamos al reo solo porque otro lo dijo, que trascendamos de los famosos testigos criteriados, que a veces es en la única prueba que la Fiscalía basa sus requerimientos, y eso es peligroso porque tiene una lista de testigos criteriados y puede condenar a lo mejor no al culpable, y el culpable siempre anda libre en la calle. Y un final comentario, yo sí creo que el tema del régimen de excepción, al menos como FMLN no hemos dicho que es la opción. Nosotros lo que hemos planteado, por lo que decía el juez Ortuño, es que la suspensión de las garantías constitucionales pueden ser legales si se decreta por la Asamblea Legislativa, y pueden ser generales o pueden ser focalizadas. O sea, es decir, hemos planteado los escenarios que existen. Vamos a analizar la propuesta que está y desde luego en ese momento vamos a dar las explicaciones de acuerdo a la información que den los encargados de la seguridad pública. Lo cierto es, Nacho, que en este país, si nosotros no asumimos un compromiso, todos, yo siempre hablo, unámonos para combatir la delincuencia, pero cada quien haciendo lo suyo. Los jueces impartiendo justicia sin venderse y sin dejarse intimidar, los fiscales investigando, la policía capturando, la empresa privada generando empleo, las telefónicas deben de contribuir seriamente al tema de la extorsión. En la medida que nosotros tengamos compromisos de las empresas encargadas de impedir la señal de los centros penales, nosotros podríamos decir que estamos en un esfuerzo de unificación para combatir el tema de la inseguridad. Fíjate qué ha pasado con la ley de extorsión, no se puede aplicar porque las telefónicas se han amparado ante la CIGET, hoy ante la Corte, y mientras no se resuelvan esos recursos, la ley antiextorsión que emitimos la Asamblea Legislativa por unanimidad y bien deprisa, nosotros nos apuramos a aprobar la ley y hoy la ley no puede ser aplicada porque las empresas telefónicas se resisten a dar su contribución, a hacer lo suyo para combatir el tema de la seguridad. Voy a leer rápidamente dos amigos televidentes que han opinado en relación a este tema de régimen de excepción. Juan Hernández Cetino, que dice que más estado de excepción que la que ya tenemos impuesta por estos grupos criminales. También América Calderón dice: la policía conoce bien el tipo de gente y no creo que se lleve a muchachos sanos. Bueno, interesante el comentario del juez Arévalo Ortuño, quien dice: utilicemos los medios ordinarios, legales, que la ley nos franquea para salir de este problema. Yo comparto la opinión del juez. El otro punto es si nosotros apoyamos o no el régimen de excepción. Es que este es un tema de potestades legales y constitucionales. Y si a quien le corresponde es al Ejecutivo, porque el señor presidente es quien tiene a su cargo la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, él conoce los recursos, la investigación, él es el que tiene que pedirle a la Asamblea Legislativa si necesita ese instrumento o no. En ese momento nosotros nos vamos a pronunciar dependiendo de lo que él plantea a la Asamblea. Ok. Bueno, ¿tenemos un minuto todavía? Parece que no. Sí, un minuto todavía. Redondeando. ¿Apoyan los partidos Arena y FMLN el régimen de excepción? Bueno, en el caso, te reitero, en el caso que el presidente lo someta a consideración de la Asamblea Legislativa, en ese momento Arena se va a pronunciar sobre el tema del régimen de excepción. No podemos nosotros pronunciarnos sobre algo que no nos han pedido. Y que no conoce la dimensión. Claro, así es. Pero, insisto, el régimen de excepción puede ser decretado por la Asamblea o por el Ejecutivo. No necesariamente la Asamblea actúa a petición del Ejecutivo. Pero hemos decidido escuchar a los encargados de la seguridad pública para tomar la decisión que más le conviene a este país. Lo que sí tienen que tener claro los delincuentes de este país, que no vamos a descansar, que no vamos a dialogar y que los vamos a perseguir hasta eliminarlos. Eliminarlos, digo, mandarlos a la cárcel por las malas interpretaciones. Mira, Nacho, bueno, yo creo también no hay que dejar de quitar el dedo del renglón del tema de la reinserción.
hay que apostarle también a un estudio integral y atención integral de las víctimas, que no se ha, digamos, presentado nada como alternativa. No hay que descuidar el tema tampoco de la reinserción, de la reincorporación y la resocialización de estos grupos. Es decir, no solamente es un tema de represión, también es un tema social que hay que darle el mismo tratamiento. Llevamos para el jueves, Nacho, para información tuya, hoy hubo dictamen favorable de la Comisión de Seguridad Pública, donde estás reformando la ley penitenciaria para 3 cosas. 1, para limitar las visitas a los presos. 2, para que la dirección tenga facultades para sancionar a los servidores penitenciarios que se corrompen y que colaboran con los que están presos. Y 3, para definir procedimientos sancionatorios que le permitan al Estado poder regular el tema de la entrada a los penales de objetos ilícitos. Ok, perfecto. Gracias. Yo creo que sí es necesario y se vio muy claro que era necesario, y lo otro son las audiencias, ¿no? En los centros penales. De los centros penales. Sí, eso hay que resolverlo. El traslado de reos es un problema grave y peligroso. Y el traslado de reos, Nacho, le corresponde al órgano judicial. Y sabes que el órgano judicial no colabora cuando está haciendo una audiencia. Bueno. ¿Sabes quién lo lleva? La policía. Y a veces cuando la policía lleva al reo a la sala de sesiones, dice que el juez ha suspendido la audiencia y hay que volverlo a traer. ¿Sabe cuánto tiempo tiene discusión ese tema? Sí. 15 años. Este tema de que a quién le corresponde la responsabilidad. Sí. No, pero la policía lo está haciendo. Y 2, de modernizar estableciendo audiencias en los penales. Sí. Salas de audiencia para evitar, digamos, ese traslado de reos. De acuerdo. Lleva hay 15 que entrarle años. A debatir ese tema. Gracias, René, por estar esta noche. Gracias, Nacho. Saludo al pueblo salvadoreño. Gracias, Jacqueline. Gracias, Nacho, a ti y a la audiencia que ha tenido la paciencia de vernos esta noche. Muchísimas gracias. Como el fiscal está dando favorito a varias frases que han salido de este programa, está claro que lo está viendo el programa. Saludos. Le hicimos una invitación. Lo esperamos en este programa. Gracias, amigos televidentes, nuevamente. Lo espero mañana a las 8 en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.